Buenas, ¿cómo han estado? El día de hoy nos acompaña el amigo Benjamín Castro. Te saludo, Benjamín, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Tomás? Bien, aquí, bien, pero ni modo, como dicen. ¿Verdad? Disfrutando el bienestar. Así Has de es. ser de, has de ser de la gente ya del 65 y más. Y fíjate que sí, sí Qué bien. ayuda bastante la pensión que da el presidente. Bueno, ya es constitucional, ya es un derecho. Y es un derecho constitucional, Así ayuda. es. Bueno, les platico a la gente, pues a Benjamín lo conocemos bien, es un economista, ha estado con el partido mucho tiempo, eh, pero es más obradorista y en ese sentido es la plática el día de hoy con él. Viendo las líneas o las propuestas que nos ha hecho López Obrador a lo largo de su carrera política. Benjamín pues ha estado en la lucha desde hace muchos años, mm, presente, y es un buen analista. Aparte de eso, bueno, tiene un programa, todavía lo tienes ahí en Canal 28, ¿verdad? No, ya no, fíjate, tuvieron a bien hacer una limpia y a todos los comentaristas que teníamos años ahí, ya nos eliminaron hace unos 2 meses, más o menos. Bueno, pues aquí tenemos una de las primeras víctimas de Movimiento Ciudadano y de Sí, Samuelito. sí. No tanto de Este, él, sino del director del Canal 28, pero pues que es la línea, ¿no, Osvaldo. Samuelín? Sí. Y entonces, Pero sí sigue vigente en las redes, está colaborando, tiene un espacio, no sé si sea permanente, con Cristina Sada. Y ahí me tocó escuchar un video que me llamó mucho la atención y es en base a eso que me gustaría platicar, porque él nos hace un planteamiento muy interesante. Dice, hay que tener cuidado quienes lleguen a la coordinación o quienes puedan ser los que continúen con el proyecto, si dan marcha atrás, si miran, si viran o se equivocan tantito, pueden provocar una explosión social. Y es en ese sentido que yo quisiera platicar el día de hoy con el amigo Benjamín. sí, Dime, la idea es sencilla, la voy a plantear ahora al revés. Eh, ya lo que llaman el sistema neoliberal, ¿verdad? Que este es el sistema que existe, domina a los países en todo Occidente, ¿verdad? A los Estados Unidos también, a Europa también, etcétera. Y no se diga a nosotros, ¿verdad? Nosotros, con todo y el gobierno de López Obrador, pues estamos, como dicen acá, dentro del chón, ¿verdad? No nos hemos salido. Ese sistema neoliberal está en su condición límite, es decir, no puede ya generar bienestar para la población, no puede generar crecimiento para las naciones. Lo único que hace y lo único que ocurre es ese sistema saquea a los países, ¿verdad? Entonces, lo que ha venido sucediendo en América Latina es que llegan al poder gobiernos como el del presidente López Obrador que hacen resistencia a eso y buscan de alguna manera detener el saqueo, de alguna manera impedirlo, recuperar terreno. El caso del presidente López Obrador pues ha sido ese, ¿verdad? De alguna manera reconstruir los escombros que se dejaron después de los 30 y tantos años de gobiernos neoliberales. Y el mejor ejemplo, pues, es el de Pemex, ¿no? Y todo el sector energético estaba destruido, había que reconstruir, había que invertirle, había que levantar, ¿verdad? Los escombros y construir algo nuevo. Eh, es difícil esa tarea, pero la está haciendo, ¿verdad? Y además, pues fue al sureste, que estaba abandonado por siglos, a construir, meter ferrocarriles, impulsar el desarrollo de esa región, ¿verdad? Muy útil ahorita porque nos conecta con la nueva ruta de la seda, que es este movimiento de países en el mundo que está buscando cooperar, no agandallar, como sucede con los Estados Unidos, y
garantizar que las naciones tengan infraestructura, que tengan desarrollo, que alcancen desarrollo tecnológico, en fin, ¿verdad? Es un sistema de cooperación, no de agandalle. Y eso del sureste pues nos ayuda para conectarnos en eso. Pero supongando, sin conceder, ¿verdad?, que hay un viraje o un titubeo, ¿verdad?, o de plano una traición a la Lenin Moreno, ¿qué vendría inmediatamente? Pues lo que vimos últimamente en Perú. ¿Qué hizo la señora que entró en lugar de Pedro Castillo? Inmediatamente empezó a tomar medidas de las que llaman neoliberales para garantizar el saqueo, porque Perú, si lees el Wall Street Journal y esos diarios, Forbes, todo eso, Perú es una maravilla, porque se está dejando saquear, como en los tiempos de la colonia española, sobre todo en materias primas, sobre todo en minerales, ¿no? Entonces llega ella y empieza a facilitar, toma medidas, decreta cosas que favorecen ese saqueo. ¿Qué significa? Empobrecer más al país. ¿Qué significa? Mano de obra más barata. ¿Qué significa? Menos derechos laborales, en fin, ¿verdad? O sea, todos los gobiernos neoliberales que han llegado al poder después de que hubo un gobierno progresista hacen casi inmediatamente lo mismo. O se van sobre las pensiones, o privatizan el sector salud, si es que no estaba privatizado ya, o empiezan a vender carreteras, en fin, el paquete pues de medidas neoliberales. Y al hacerlo, los países explotan, ¿verdad? Eso en los gobiernos progresistas. Ahora, cuando es al revés, cuando ya tiene rato un gobierno neoliberal como ocurrió en Chile, ¿verdad? O Colombia, que fue más dramático, todo el 20, 21, 22. Estas gentes estaban yendo, yo me acuerdo Duque, el presidente colombiano, que decretó una reducción de salarios, imagínate tú. Creo que aquí nada más Cedillo intentó eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo ir sobre las pensiones, aumentar la edad de jubilación, en fin, siempre el mismo paquetito. ¿Qué pasó? A pesar de que ya los gobiernos neoliberales ahí ya tenían rato, explotó la situación y la gente salió a la calle. Cuando la gente ya no le deja salida, pues tiene que salir a ganarse, a protestar, ¿verdad?, a exigir lo que le han quitado. Y eso se repitió en todo el continente. Entonces aquí con nosotros lo vivimos en la forma de una insurgencia electoral del 2018. Ese coraje, ese hartazgo, ese sufrimiento de la gente desde después de las grandes devaluaciones, los sacrificios, los despidos masivos, las devaluaciones, los gasolinazos, todos lo recordamos, ¿no? Los tarifazos, porque subía todo. Bueno, todo ese coraje se canalizó hacia elegir a López Obrador. Es el mismo fenómeno. Entonces, si alguien trae la tentación de congeniar con los bancos otra vez y someterse, eso es lo que va a causar una explosión, porque ¿a dónde mandas a la gente, verdad? Como lo dejó ver el loquito de Fox, ¿no? Sí, Irían no, para quitar las pensiones, irían a quitar los aumentos al salario, irían a quitar las becas, en fin, a reducir el gasto, a quitar al Estado de Pemex y venderlo, no sé, malbaratarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que harían? Y eso es lo que causaría, digo yo, esta explosión. es la experiencia que se tuvo con los países que han regresado, ¿no? Entre ellos Brasil, Argentina, Argentina, sí, que lo hemos vivido. Los que han así es, regresado ha sido desastroso el regreso. así Y es, esto también, si vemos un poquito en la historia, lo que provoca las rebeliones sociales que pueden ser electorales, como tú le llamas, o que pueden ser armadas en un momento dado, sucedió en México, allá por los setentas, cuando los estudiantes y el pueblo campesino también se vio forzado a no encontrar ningún camino para salir hacia adelante y se dio una rebelión. Se mantuvo una situación difícil hasta que se abre lo electoral, ¿te acuerdas? Con aquella Lope mentada que le abre espacios a las izquierdas en lo electoral, y luego vamos a encontrarlo en esa maniobra que hace Salinas cuando empieza a vender todo y que había dinero y mantuvo la inflación soterrada, que no aguantó más de 6 años ese mantenerlo, y que en el 94 se desató
de una manera que dejó en la miseria a mucha gente, que perdió carros, que perdió casas, que quedaron endeudados y el país quedó endeudado con el FOBAPROA. Esto que tú dices me recuerda a las ideas de Keynes. Y las ideas de Keynes, no sé, tú eres economista, tienen mucho que ver con la propuesta que nos hace Andrés de por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué? Porque si están bien la población, no hay esto que tú le llamas la rebelión social. Puede ser electoral, puede ser armada, y aquí ya lo electoral sería otra situación. Y en un momento dado, ha recibido tantos beneficios, ya ha visto la población que trabajando honestamente se ha podido avanzar, se ha visto que el dólar se ha mantenido bajo, en algunos, ¿cómo se llama? En algunos estados el bienestar social está llegando a la población, están llegando las pensiones, las becas para los estudiantes, los apoyos a las madres trabajadoras, los apoyos a los niños de madres desaparecidas, que es otra de las cosas también, pero todos de una manera directa, ya no filtrados por un gobierno. ¿Qué piensas tú de, crees tú que alguno de los corcholatas, vamos a llamarles así, se atrevan a cambiar ese ritmo? Mira, yo lo veo desde esta perspectiva, que es que cualquiera de ellos que fuera electo presidente o presidenta va a ser una figura mucho más débil, con mucho menos apoyo popular, ¿verdad? Con mucho menos carisma y arrastre que la que tiene el presidente ahorita, ¿verdad? Entonces, en ese mismo momento, y aún si se armara el equipo que ha propuesto por ahí Cepeda Peterson, ¿no? De que el que sea electo candidato sea presidente, el segundo lugar sea el del Senado, el tercero sea el de la Cámara de Diputados y el cuarto en gobernación, para que formen un equipo, que se fortalezcan, se apoyen entre todos ellos, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo. Aún en ese caso, la situación va a ser de dificultad. Ahora, es decir, puede venirse una rebelión de la derecha, una rebelión montada en lo que vemos en Xochitl Gálvez, ¿no? O que es, ¿cómo te diré? La puerilidad en las ideas, ¿no? Ay, que yo no sé qué, porque yo no vendía gelatinas y tú eres un ratero y ese nivel, ¿verdad? Sin la discusión sistémica, como si no apoyaran un sistema, como si no hubieran apoyado una política económica durante 36 años, etcétera, ¿verdad? Borrar esa discusión y dejarla en los chismes, de si la casa gris, que si los hijos del presidente son millonarios o no son, ese tipo de debate, ¿verdad? Que yo recomiendo no retomar, no gancharse. El otro debate es el que importa. Ahora, como dice el presidente, ¿verdad? En política, la política es cuestión de principios, pero también de suerte. Y ahorita México tiene la suerte precisamente de ser el vehículo y al mismo tiempo la sede del nearshoring. O sea, esta avalancha o emigración de empresas de Asia, no asiáticas, sino empresas que estaban allá, que pueden ser de americanas, holandesas, canadienses, chinas, por supuesto, que vienen hacia acá por la conveniencia de estar cerca a los Estados Unidos y porque ya se rompió aquella supuesta cadena de suministros y el just on time, que supuestamente era la gran eficiencia, ¿verdad? Reventó durante el periodo de la pandemia. Entonces, todo eso se viene para acá, son grandes oportunidades, ¿verdad? Y entonces uno debe decir, ok, viene todo eso, vamos a seguir siendo un país maquilador, como hemos sido hasta ahorita, ¿verdad? Porque la injusticia, la desigualdad, los bajos salarios, la descomposición familiar, el avance del narcotráfico, tiene que ver con un modelo económico. No son cosas que nos mandó
Dios o el demonio, pues son resultado legítimo de la orientación que ha llevado el país y la economía desde el 94, un poco antes, ¿no? Desde el 83, cuando el golpe de Salinas, porque Salinas gobernó durante el periodo de Miguel de la Madrid, en realidad, privatizaciones, todo eso, y eso mandó al país al carajo. Entonces, ahora viene esa oportunidad y lo que yo pienso que debe hacer la corcholata ganadora, no sé si lo voy a querer hacer, ¿verdad? Pero es decir, oigan, está bien, lleguen aquí, los recibimos, ¿verdad? Pero van a compartir cosas con nosotros. Ahora van a tener que pagar mejores salarios, mucho más de lo que pagan ahorita, porque no va a ser ni siquiera la mitad de lo que pagan en sus países, ¿verdad? Número dos, queremos transferencia de tecnología. ¿Cómo es eso de que me instalas aquí una planta como la de Tesla y yo aquí en México no puedo producir ni un tornillo? Porque no tengo el diseño, porque no tengo ingeniería, porque no conozco esos secretos. Me tienes que compartir eso, ¿verdad? Y tres, tienes que mocharte con una parte para la infraestructura que te vamos a construir, porque te tenemos que dar agua, te tenemos que dar electricidad, transporte, ¿verdad? Y transporte de gran envergadura. Entonces, yo digo que la corcholata que llegue va a tener que tomar una decisión que va a estar entre dos polos, ¿verdad? Xi Jinping y los líderes coreanos de Corea del Sur, que ellos fueron así invadidos por las maquiladoras en los 80s, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Poco a poco dijeron, hey, nosotros también, y fueron desarrollando su propia capacidad, su propia tecnología, sus propios pues, recursos en infraestructura y todo eso, ¿verdad? Lo otro, pues, es someterse y simplemente ser maquilador. Esa es la crítica que yo le hago aquí al gobernador Samuel García, que él se siente muy honrado porque viene Tesla, ¿verdad? Porque vienen más inversiones, porque llegó fulanita compañía que hace no sé qué y ruedas de automóviles, puras maquilas están llegando. Debería haber una exigencia, ¿verdad? Hey, vamos a compartir desarrollo, queremos, ¿verdad? Conocer todo eso y al mismo tiempo impulsar nuestra economía. Entonces, creo que esa va a ser la disyuntiva en que se va a mover la corcholata que se electa, ¿verdad? Es muy probable que si es electa la candidatura o el candidato, perdón, candidata o candidato de Morena, no pueda tener el plan C que dice el presidente, que es tener las dos cámaras, mayoría, y la presidencia de la República. Creo que para eso van a usar a Xochitl, ¿verdad? Para eso eliminaron a los demás, para lanzar una figura que haga trabajo populista y ver si con eso logran evitar mayoría en el Congreso. Si logra la mayoría, pues qué bueno. Si no la logra, pues va a tener muchas dificultades el ganador o el que llegue a la presidencia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estando en la presidencia, cualquiera que sea, va a tener la misma disyuntiva. Frente al nearshoring, ¿qué vamos a hacer? Ya lo dijo el secretario de Hacienda, el nearshoring es la causa ahorita de la llegada de la inversión, por eso está el peso fuerte, ¿verdad? Eso y además de que pagamos tasas de interés muy altas, pero va a tener que tomar esa decisión, una cosa entre Xi Jinping, los coreanos, o de plano, seguir siendo maquilador, ¿verdad? Como decidieron Salinas y todos ellos, ¿verdad? El modelo neoliberal. Creo que ahí se va a dar la disyuntiva, ¿cómo se diría? El debate, ¿verdad? El conflicto para el que gobierne, ¿verdad? ¿Para dónde me voy? ¿Verdad? ¿Me pongo exigente, exijo soberanía, desarrollo, o simplemente las doy, ¿verdad? Como se decía antes, ¿no? A esas grandes cadenas y esas grandes, eh, el hombre más rico del mundo, como dice Samuel, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama este hombre? El de Tesla. Se me olvida Este, ahorita me acuerdo. se me Pero fue el bueno, nombre. sí, entonces, creo que esa es la disyuntiva, sin meternos en, pues, cuáles son tus preferencias, tú crees que fulanito, porque anda una discusión ahí de si fulanito, fulanita es más obradorista que el otro, y no tiene sentido eso. Las circunstancias que vienen, que van a tener que enfrentar cualquiera de ellos, es las que debemos estar pensando, ¿verdad? Sí, aquí lo difícil es que sí, no son Andrés y Sí, no ¿no? tienen esa presencia ni ese apoyo atrás.
Yo creo, viendo esto que estabas planteando, que en un momento dado, sí podríamos pensar en el plan C si estructuramos bien la llegada no de Morena nada más al Congreso, sino de la alianza completa. Hasta ahorita el Verde se ha portado a la altura, se ha portado bien. Ojalá siguiera así. Aquí en Nuevo León tuvimos más problema con el PT, por ejemplo. Y si la alianza llega en ese sentido, tal vez sí llegue protegido o cobijado quien llegue en el 24. Es necesario que las políticas económicas que está manejando Andrés de bienestar, vamos a quedarnos ahorita en lo de bienestar, luego entramos a la inversión en infraestructura, se mantengan. ¿Tú crees que, a diferencia de lo que se dice en la prensa, en algunos lugares, de que ya se llegó al límite del cobro de impuestos y que ya va a ser más difícil pagar las pensiones que están pagando, las becas, todo eso, que esto sea realidad o es posible todavía que siga manteniéndose este nivel de apoyo de bienestar social? Mira, como te digo, todo es cuestión también de un poco de suerte. Yo creo que ahorita la llegada del nearshoring, la llegada de esas inversiones, las remesas, además que llegan constantemente y de manera creciente, etcétera, le permiten a México, ya no digamos al presidente López Obrador, sino a México, mantener una moneda fuerte, porque es una moneda que está siendo demandada todos los días por gente que llega, que busca para poder operar aquí en México, o son las remesas que llegan, o es la inversión especulativa que llega ahí a la bolsa de valores y todo eso, porque aquí se paga o a los CETES, ¿no? O los bondex, todos los papeles del gobierno, porque se pagan intereses muy altos. México está pagando entre 11 y el 13. Allá en Ujú. los Estados Unidos te pagan abajo de 5 y es muy alto, para ellos es muy alto. Entonces, van a seguir atrayendo esos recursos, pero el problema es el mismo. Si esos recursos llegan, ¿para dónde se van? Y ahí es donde importa la actitud del gobierno, cómo los canaliza hacia la actividad productiva, hacia el desarrollo, no solamente a la especulación. Los inversionistas serían muy felices comprando papeles de gobierno y nada más venir a cobrar cada 3 meses. ¿Me explico? Porque está segura la lana, está garantizada por el gobierno, o Lo sea, que por una sucedió en la nación. época de Salinas, ¿te acuerdas? Sí, entonces hay que garantizar que aquello se canalice hacia el desarrollo. Ahora, el margen del cual el gobierno del presidente ha venido sacando esos recursos, por ejemplo, para las pensiones o las becas o para lo del Tren Maya. Si tú te fijas, se pagan 1 billón de intereses en la deuda. Lo que invierte el presidente cada año ha venido invirtiendo, aún que dicen que subió, ¿verdad? La cotización en el Tren Maya y todo el presupuesto, ¿verdad? Se queda por ahí en los 300,000 millones al año. Sí. De intereses se pagan 800,000, 900,000 o ya rebasó el billón este año, ¿verdad? Es la tercera parte o la cuarta parte de lo que se paga en la deuda, lo que se invierte. Ese recurso lo sacó el presidente de quitarle los recursos a la satrapía, yo le digo yo, ¿no? Imperial. O sea, desmanteló al PRI, al PAN, los golpeó, los sacó, los exhibió, los sigue exhibiendo, los sigue golpeando, los sigue denunciando, perdieron el poder en la mayor parte del país, ¿verdad? Al mismo tiempo, sus protectores, los X González, que por cierto, Claudio X González es un gerente, no es un magnate, es un mandadero de la alta oligarquía. Ah, sí, Lo sí, sí. sacan a que dé la cara, ¿verdad? Pero todos ellos, el grupo FEMSA, del diablo, le tienen mucho miedo los políticos al diablo aquí. Parecería que creen en el diablo, ¿eh? Hhasta los de Morena, Es déjame el te digo. diablo. Sí, Es el diablo. sí.
Slim, todos esos tuvieron que pagar impuestos. Entonces, de todo eso el presidente hizo un fondo con lo cual pudo invertir en esta reconstrucción. Pero la estructura de saqueo del país, que es la deuda, esa no se ha tocado. Sigue viento en popa, ¿verdad? Y cada año se paga más y la deuda, lo que hacen ahora es patear el bote, la cambian por una deuda que se venció hoy, por una que se va a vencer dentro de 3 años, pero ahí te cobran un poquito de intereses, pero ahí está y sigue creciendo. Entonces, hay aspectos que el próximo gobernante va a tener que enfrentar, Sí, como esto de la deuda, u otros, ¿no? Que son ahí, cruciales. disculpa que te interrumpa, pero esto de la deuda para mí es interesante, porque tengo entendido y lo que se ha dicho es que en ese billón de pesos anual, que es el 20% de lo que recibe el gobierno, es un billón. En ese pago que se hace va parte del pago de capital y van los intereses de la deuda. Y que la deuda ha ido disminuyendo, no sustancialmente, pero sí lo suficiente como para que se fortalezca. Esa es la información que yo tenía. Explícame lo que acabas de plantear. No, no, no. Mira, lo puedes ver, por ejemplo, aquí, incluso en la deuda de Nuevo León. Los pagos o amortizaciones que le llaman al capital, ¿verdad? Son siempre un submúltiplo. O sea, si tú vas a pagar, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, para hacerlo más gráfico, 10, 12 mil millones, como se ha venido pagando cada año aquí, ¿verdad? 20 del total de lo que llaman pues el servicio de la deuda o la deuda pública, ya abarcando todo, intereses y todo. De los 10, 12 mil son unos 8, 9 para intereses y 2 o 3 mil para capital. Tú dirías, bueno, pues de 3 mil en 3 mil, ¿verdad? Al rato ya no vamos a deber nada. No, porque frecuentemente hay reestructuras o hay nuevos créditos. Por ejemplo, este año el gobernador aquí pidió casi 3 mil millones, El ¿verdad? gobernador, pero el Y gobierno aquí, federal no ha pedido, no, según lo sí, que se dice, no ha no, no, pedido no. préstamos. Sí piden, lo que pasa es que han hecho esto. Ellos van, emiten bonos en los mercados internacionales por 10 mil, vamos a decir así, millones de dólares, ¿no? Y resulta que les compran 5 mil. Con esos 5 mil millones, compran una deuda que se iba a vencer hoy, ¿sí? Y la cambian. Esos 5 mil son una deuda a más largo plazo. Yo te decía, patean el bote. Es una técnica que se usa en todos lados ahorita, es muy común. Y Ramírez de la O lo ha venido haciendo, ¿verdad? Aún así, la deuda ha venido aumentando. Y acuérdate que cuando entró el presidente, era alrededor de 11 mil millones de, perdón, 11 billones de 11 pesos. billones. Ahorita está en 14, ya casi llegando a los 15. Como proporción del PIB se mantiene estable, ¿verdad? Pero en términos de monetarios aumentó todo eso, sin efectivamente pedir algún gran empréstito, digamos que pido a JP Morgan 10 mil millones para tal cosa, no, fueron estrictamente como reestructuras de la deuda, cambio de deuda vieja que se vence por deuda nueva. En eso consisten las emisiones que ha venido haciendo Ramírez de la O. Pues me Pero dejas una ventana abierta para revisar e investigar. Gracias por esta información, la verdad. Benjamín, estamos acabándonos la primera media hora. sí, ¿Qué dices? Y todavía no hemos terminado el tema. ¿Qué dices si nos echamos otra media hora y sí, la publicamos el día de mañana? sí, no hay ningún problema. No hay problema. Bueno, pues Encantado de la nada más vida. dame tiempo de agradecerle a la gente que estuvo con nosotros en esta primera media hora. Benjamín nos va a seguir acompañando y vamos a continuar con este tema. Les agradecemos bastante que estén con nosotros y los esperamos el día de mañana con la continuación de este programa. Gracias.